Me gustaría invitarte a que te hagas un favor a ti mismo y que no le cuentes a nadie, al menos en una primera instancia, de este proceso de cambio y transformación que estás buscando o que querés buscar o que iniciaste. ¿Y por qué? Porque hay dos razones. La primera es que cuando vas con personas que quizás no están en el mismo proceso, te van a empezar a decir cosas que van a atentar contra este proceso que estás iniciando o que iniciaste. Entonces te van a tirar para abajo. Y no es que la persona te quiere tirar para abajo, sino que es una... Las opiniones de los demás, y esto lo decía Carl Jung, son confesiones de ellos mismos. Esto es increíble. Cada vez que alguien te dice algo, te da un consejo, en realidad se está dando un consejo a sí mismo, que es lo que esa persona haría, que quizás no aplica a tu situación. Pero bueno, ¿cuál es el riesgo ahí? Que te digan cosas y que vos te las creas, ese es el tema, que te las creas y que después cortes cierta acción. Y si vos realmente internamente creías que eso era para ti y cortás la acción, ¿qué es lo que pasa? No estás alineado con lo que realmente crees. Y ahí es donde te sentís mal, y ahí es donde te sentís confundido. Ese es el mayor problema, nos confundimos en nuestras creencias. Vamos cambiando de creencia todo el tiempo. No estamos ahí alineados con lo que realmente creemos. Porque si te alineas con lo que crees, vas a ir, tu accionar va a estar basado en eso. Pero si vos vas con otra persona, te dice algo distinto, o te dice, no, a mí no me funcionó eso, ¿qué vas a hacer? Y empezás a dudar y es como, che, ¿lo hago o no lo hago? Y no tiene nada que ver. Que no le haya funcionado al otro no significa que no te va a funcionar a ti, o viceversa. O puede ser que pase. Pero ¿cuál es el tema acá? Si no lo intentás, si no haces la acción, no lo vas a poder comprobar. O sea, es el método científico. Generar una hipótesis y hacer una acción y verificarla. Entonces, ahí, pruebo, acciono. Y por eso trato de no estar tan atado a la opinión de los demás. Y esa es una de las partes. Después está la otra parte, que es que cuando nosotros hablamos mucho de lo que vamos a hacer, no vamos a la acción. Tiene, tiene una justificación un poco neurocientífica, que es que cuando nosotros hablamos de lo que vamos a hacer, si es algo que nos llena de placer, activa el circuito de la dopamina, que es la anticipación del resultado. Entonces ya no genera placer. Entonces ya con solo hablar de lo que voy a hacer, tengo dopamina, me siento bien. Pero cuando en los momentos en que no lo hago, ahí me empiezo a sentir mal. Mis niveles de dopamina bajan por la base de lo que necesito. Entonces hay veces que también también por eso hay que dejar de hablar y empezar a hacer. A mí me pasó con esto que hace, ¿cuánto? 2 años. Hace 2 años que vengo pensando, che, quiero hacer esto. Yo hablo demasiado a veces y le lleno el coco a mis amigos, las personas con las que estoy. Y venía pensando con esto de, che, todas estas herramientas que aprendí. ¿Y si todos las usan? ¿Y si todos las aprenden? ¿Cómo impactaría? Porque si impactó tan positivamente en mí, sé que impacta en los demás. Y no solo eso, sobre todo herramientas como la meditación, que tiene tanto basamento científico en los últimos 20 años. Es hermoso esto de que la neurociencia cambió la forma de estudiar al ser humano. Siempre se estudiaban los problemas, todas las patologías y cómo solucionar esa patología. Ahora lo que se empezó a hacer en estas últimas décadas
es estudiar qué es lo que le hace bien al ser humano, qué herramientas, qué acciones puede hacer. Entonces, por eso es que hay que hablar menos y hacer más. Hay que creer menos lo externo y creer más lo que siento, lo que está dentro mío. Hay otra frase grande de Carl Jung que dice que si yo no sé lo que creo, el mundo externo me va a decir lo que creo. Por eso es que la primera etapa, lo más importante, es conocerse, conocer qué creo. Está todo en la cabeza, hay que escribirlo. Bájalo a un papel, bájalo, míralo, manifestalo ahí, externamente. Y ahí empiezas a tener claridad. Ahí la confusión empieza a cambiar. Ese es el primer paso. Después el segundo paso, como siempre digo, es la acción. Ay, perdón. Bueno, una moto pasando. Muy fuerte. Bueno, perdón. Eh, bueno, este es, acá donde vivo, este es hermoso, es tan lindo, estoy tan feliz, tan agradecido al universo por darme la oportunidad de estar en esta casa tan soñada y tener esta vista, es hermoso. Entonces, eso es lo que les comentaba, que llevar a la acción, pero de una forma consciente. El esfuerzo tiene que ser consciente. Porque si hago esfuerzo mecánico, vivimos en la mecanicidad, vivimos en piloto automático. Bueno, ahí están a full las motos, perdón. Vivimos en la mecanicidad, 95% del tiempo o más, para mí más, casi todo el 100%, vivimos mecánicos, automáticos. Algo pasa, reacciono. Somos patrones de reacción. Pasan cosas y nosotros reaccionamos de forma automática, según lo que aprendimos, según nuestros hábitos de comportamiento. Entonces hay que poner un esfuercito consciente, hacerlo eh, con presencia, con intención, ese trabajo interno, ese trabajo de autoconocimiento. No es, me siento 5 minutos, me escribo y ya está. No, trato de frenar, 2 cambios, 3 cambios y escribir en la escritura. Y sí, siempre digo esto, sobre todo en los trainings que doy de por qué es tan importante la escritura. Porque si yo te digo ahora, ¿cuánto es 2 más 2? Rápidamente, ¿qué me vas a decir? 4. Pero si te pregunto, ¿cuánto es 583 dividido 232? Se te va a complicar. Y si te digo que no tienes calculadora, ¿qué vas a necesitar? Papel y lápiz. Entonces, nosotros creemos que tenemos todo en nuestra cabecita, que está todo ordenado, y no, está todo completamente desordenado. Desordenado. Creemos algo, al otro día creemos otra cosa, hoy queremos empezar el gimnasio, mañana no, pasado sí, mañana no, y vamos cambiando. Entonces hay que escribir, bajar a tierra. Cuando lo escribo, lo estructuro ahí y libero ciertos procesos de mi mente. Eso también es importante, que lo vamos a ver en otro video. Entonces lo veo ahí. Y desde ahí es donde puedo crear mi propia estructura. Y ahí puedo definir realmente qué es lo que creo, qué es lo que quiero, en qué me quiero convertir. A ver, no digo que nos tienen que chupar un huevo lo que nos digan los demás, pero al principio sí. Al principio sí, es muy importante. Es muy importante. Porque es un camino que, si bien uno necesita una guía, lo empieza solo. Porque cada persona es un mundo. Entonces, si nos dejamos influenciar por energías externas que no están alineadas a lo que nosotros queremos y creemos, nos van a cohibir, a coartar, a frenar.
Y no es lo que queremos al principio. Necesitamos acción. Y la clásica, siempre el primer paso es el más jodido. Es complicado. Y sí, lo sé. Yo cuando empecé a hacer esto, tardé 2 años en decidirme a empezar a hacer un video. A ver, tengo un mentor, tengo acompañamiento, porque en mi caso sin acompañamiento es difícil. Uno procrastina, quiere algo pero procrastina, no lo hace, se sienta y no lo hace. ¿Entendés? Me siento y de pronto estoy viendo videos de YouTube en vez de creando el tablero en Miro que tenía ganas para una de las llamadas. Digo, bueno, voy al gimnasio y de pronto me encuentro que estoy scrolleando en red social y no estoy yendo. Otra, voy a llamar a ese amigo y nunca lo llamo para ver cómo está. Hay que accionar, hay que accionar. Poco, pero con calidad. Poco, pero con calidad. Y este es el tema, porque yo escucho a Tony Robbins y todos los seguidores de Tony Robbins que hablan de la acción masiva. La acción masiva está buenísimo, pero la acción masiva sirve para personas que tienen el elemento fuego bien marcado en sí mismos. Acá entra un poco de astrología, es como de con qué energía venimos al mundo, que no significa que esa energía la tengamos integrada, ¿eh? Porque ¿qué es lo que pasa? Venimos con una energía al mundo, pero creamos se le dice Gurdjieff, lo decía, como una falsa personalidad que tapa nuestra personalidad real. Entonces, eh, puede ser que actuemos de forma contraria a lo que es nuestra energía. Entonces, sí, al que es elemento fuego, en mi caso, sí, acción masiva, exigencia al elemento fuego. Pero si sos más tierra, más aire, ahí no, ahí no, hay que ir por otros caminos. Estamos hablando de cuál es tu centro de gravedad, pero hay otras opciones. Está Tiny Fox, lo dice, que esto de ser 1% mejor cada día. Que al final de año, si sos 1% mejor en algo, vas a ser 37 veces mejor en eso. 37 veces mejor. Y es dificilísimo. 1% cada día es dificilísimo. Porque ponerte a meditar todos los días, pocas personas lo hacen. El beneficio es altísimo. Comer sano todos los días, bueno, no es necesario. A mí me gusta esto del 80-20. 80 sano, 20, 20 lo que quiera. Así, pero así es donde vamos generando cambio. Acción consciente, dependiendo tu energía, va a ser acción masiva o 1%, pero con calidad, siempre con calidad. Si lo hago mecánico, no tengo resultados. Si lo hago mecánico, tarde o temprano lo dejo. Si no sé por qué voy a hacer lo que hago o para qué lo voy a hacer, no lo hago carne, no se integra. Y eso también hablaba Carl Jung, el proceso de individuación, integrar toda mi energía. Somos todo, tenemos todo. Esto de, no, yo no puedo hacer acción masiva. Sí podés, cualquiera puede. Pero como nunca lo hiciste, obviamente es difícil y sentís que estás actuando. Pero la realidad es que estamos actuando. Vivimos actuando. Tenemos una máscara. Tenemos una máscara, Nico. En cada aspecto de mi vida tengo diferentes máscaras. Pero ¿entendés? Es como siempre usamos la misma. Y ya está gastada. Yo, yo lo que te propongo es, tenés un montón de máscaras, agárrate otra, ponétela. Es decir, voy a estar actuando, vas a pensar. Sí, actúa, practica, actúa. Vas a una reunión, sos la persona que le gusta hablar siempre, trata de no hablar en una reunión y ver qué pasa. Cuando tenés ese impulso de querer hablar, no hables. Fíjate qué pasa, pero escuchá, estate ahí.
Y si, por el contrario, si sos una persona que nunca habla, trata de hablar y encontrate, experimentate cómo sos hablando. No necesitas contar tus cosas tuyas. Hablar significa preguntarle algo a alguien y que la otra, darle espacio a la otra persona para que hable de una forma genuina, de una forma desde la curiosidad. Acuérdense siempre, como decía en el video anterior, nombrar, nombrar el nombre de la persona, ser curioso, hacer repreguntas sobre lo que te dicen y ahí experimentarte. Es ahí, es hacer experimentos. No es, uno piensa, no, proceso de transformación. Es de a poquito, con ejercicios, experimentos, entrenando. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Y a medida que voy haciendo repeticiones, llega un día que ya las están, son carne. Y cuando verifico eh, cosas que realmente me hicieron bien, ahí hay un cambio. Allí empieza a haber clics. De a poquito. Empezá. Empezá hoy. Acordate. No hables tanto como yo. No hables tanto y empieza a actuar. Y no se lo cuentes a todos. Guardátelo. Guardátelo. Al menos al principio. Y vas a ver, en un futuro, cómo lo externo te va a empezar a espejar tu cambio. Porque cuando vos te pones más abierto, cuando te pones más receptivo, empiezas a ver cosas diferentes. Empiezas a ver realmente cambios en los demás. Cuando uno empieza a ver cambios en los demás, porque uno está abierto al cambio. Es así, no hay otra. Me encanta poder, poder hablar de estas cosas y si resuenan contigo, como siempre, si te gusta, dale like, suscríbete al canal y unite a la comunidad de WhatsApp, que ahí podemos hablar y te puedo dar herramientas más personalizadas sobre eso que tenés adentro y que sentís que puede cambiar. Vamos.